David Díaz, mejor conocido como David Tattoo, es un artista que ha sido de gran aporte al mundo del tatuaje en la República Dominicana, radicado en La Vega, tatuador, pintor, constructor, agricultor, empresario y un fajador de la vida. Esta es la historia de David Tattoo. Bienvenidos a una nueva entrega de lo que es el Top Tattoo Session. Agradecido con todas las personas que hacen posible este proyecto, que le dicen sí a nuestras invitaciones de traer a la pantalla del YouTube su evolución como persona, su evolución como artista del tatuaje y su visión de este arte tan maravilloso y tan amplio como es el tatuaje. El día de hoy me toca conversar con una persona que para mí es bastante importante en esto de lo que es el tatuaje, el mundo del arte en general. Esta persona, cuando comenzamos con el proyecto de Top Tattoo Supply, fue de los primeros en visitarnos, aun cuando no teníamos una planta física para distribuir los productos. Y en el desarrollo de este proyecto siempre ha estado pendiente, formando parte, y me ha hecho parte de lo que han venido haciendo sus proyectos. En el día de hoy nos encontramos en uno de sus más recientes proyectos. Vamos a hablar un poco más sobre ese tema en el desarrollo de la entrevista. Y sin dar más preámbulo, con nosotros David Díaz, David Tattoo Artist. Fuerte el aplauso para él. Hey. Hermano, para mí un placer estar aquí contigo, conversando, mostrándole a personas que siguen tu trabajo y otros que todavía no han tenido la oportunidad de conectar con él, de que te conozcan. Cuéntame, ¿cómo te sientes el día de hoy? Bien, hermano, gracias por estar aquí presente, al equipo de Top. Gracias a ti siempre por formar parte de nuestros proyectos y decir sí a nuestras invitaciones. Para comenzar en este episodio del Top Tattoo Session, queremos hablarle un poquito a las personas de quién es David Díaz, antes de ponerse ese seudónimo de David Tattoo Artist. Bien. ¿Quién es David Díaz? David Díaz es una persona, creo que un fajador más de la vida, así como tantas personas, tú sabes. Una persona que vino a tomar de la vida y a dejar también. Creo que sí, hay que multiplicar. En el tiempo que tengo conociendo, hermano, he notado en ti y me identifico mucho con esa parte de ti, que tú siempre tienes un proyecto por desarrollar, una idea que pensar, una idea que plantear. Y esa es, me parece que una de las razones por las cuales hemos podido mantener una amistad en este tiempo, que siempre tenemos un proyecto por debatir, una opinión que preguntar de cómo vemos las expectativas. Hermano, ¿qué hacías tú? ¿Cómo era tu vida antes de conectar con el tatuaje? Hemos hablado en múltiples ocasiones que a ti te tocó hacer de todo, básicamente, lícitamente hablando. Pero vamos a hablar un poquito a las personas del trayecto, para que las personas entiendan de cómo se ha llegado hasta este punto, en el que tú eres un artista, por así decir, establecido, conocido acá en la República Dominicana de un tiempo largo. Pero también eres empresario de otras cosas, agricultura, bienes raíces, pero inicialmente comenzaste con el tatuaje. Pero ¿qué hacías tú antes de llegar hasta acá, de comenzar a tatuar, de conectar con el tatuaje? Bueno, si me preguntas, hay que ver en qué etapa de mi vida, porque tú sabes, he hecho un poco de todo. Entonces, el tiempo, si te empiezo a contar de las cosas que he hecho, creo que el tiempo no nos va a dar. Cuando David se lanza a la calle, porque ya sabe que tiene que josear, por así decirlo, o conseguir su sustento, porque ya los padres no alcanzan hasta ahí. Bueno, yo vengo trabajando desde una pequeña edad, porque mi madre era una mujer soltera, madre de 3 hijos. Y uno viene, tú sabes, del barrio, con necesidades, esas cosas. Entonces le tocó a uno trabajar temprano, tú sabes, le tocó a uno tirarse a la calle a trabajar temprano, y también Estamos en La Vega, señores. La ciudad de La Vega se caracteriza por eso. Aquí se mueven mucho los motores, four wheel.
Aquí la gente se mueve mucho y más los fines de semana. Estamos en una intercepción acá bastante importante, que más adelante le voy a decir la dirección para que vengan a visitar a David, conozcan su proyecto. Pues bien, hermano, me decías que te tocó lanzarte al mundo laboral o del trabajo a temprana edad. Me imagino que en una situación quizás un poquito precaria de esa época. Sí, eso es algo normal, tú sabes, que las personas que vienen de escasos recursos tienen que trabajar de temprano para poder aportar a la casa. También uno se cría viendo las personas en el barrio, tú sabes, y uno quiere poder sustentarse con sus cosas también, ¿te entiendes? Eso es más o menos tú con 12, 13 años. Yo diría que de antes, pero yo también trabajaba allá por un asunto familiar. Mi padre tenía talleres y mi mamá siempre quiso tenerme la mente en algo, porque cuando tú vives en un barrio y tienes la mente desocupada... No le puedes dejar mucho tiempo al ocio. Exacto. Tú vas absorbiendo información, tú sabes, que no era debida. Entonces mi papá decía que una mente vacía es como casa del diablo. Hay que tener la mente en algo. Ahí entra de todo, lo bueno y lo malo. Sí. Entonces, hermano, me contaste, o me has contado, en el trayecto que tenemos conociéndonos, que te tocó limpiar zapatos, te tocó trabajar en los talleres de tu familia, tanto herrería, ebanistería, te tocó hacer un montón de cosas. Sí, realmente. Pero ¿en qué momento de tu vida tú conectas con el arte? Tú me dijiste también en una ocasión que te tocó vender cuadros por encargo, hacer pinturas. Sí, realmente. ¿En qué etapa de tu vida fue eso? Me imagino que esa fue la etapa en la que tú conectaste con el arte. No diría que esa fue la etapa. Mira, yo creo que yo nací con ese gusto, con esa pasión, porque de que tú... Es también la influencia de la familia tuya en lo que tú... Mi papá era herrero, entonces mi papá era un herrero fuera de lo convencional. Él te podía hacer proyectos muy ambiciosos. Diseños muy estéticos. Exacto. Sí, eso y yo... era muy diverso. Entonces, él hacía horno, hacía nave, hacía un sinnúmero de cosas. Y yo en mi pequeña edad, en el taller lo veía como él dibujaba, hacía plantillas. Sí, básicamente esos herreros tienen que hacer un boceto de lo que van a hacer. Sí, cuando son cosas así complejas, entiendo que sí hay que hacer planes, hay que hacer plantillas. Eran cosas fuera de lo común. Por ahí comienza entonces tu contacto con el dibujo, básicamente. Sí, también, esa gente dibuja mucho en perspectiva. Sí, también hay el asunto de mi madre, que ella... nosotros dibujábamos y nos ayudaba con los mapas y esas cosas, tú sabes. Pero yo siempre tuve una pasión por el arte porque me gustaban las películas del arte, tú sabes, como que cuando yo veía una película como que eso yo decía, mierda, pero esto como que me gusta, esto como que, tú sabes, como que uno tiene ese atractivo siempre. Eso despertó cierta inquietud en ti. Y yo siempre en la escuela tuve como, en realidad no fui un buen estudiante, por así decirlo. ¿Por qué? Porque yo me distraía mucho. Y me distraía mucho dibujando, garabateando, haciendo cosas sin sentido, sin ningún... Claro, para esa época te parecía sin sentido. Me imagino por lo menos para aflojar la mano y... Sí, exacto. Yo siempre tuve como en lo que tuve distraído, se me hacía difícil algunas materias, como la matemática, esas cosas, como que no... Yo siempre he conectado con la historia, eso siempre me ha llamado la atención, el arte, tú sabes, esas cosas, en diferentes épocas. Entonces creo que es como un conjunto de cosas. Yo estudié pintura, primero estudié lo que es la talla en madera. Ahí fue que empezó mi comienzo de la carrera como en el arte en sí. ¿Eso se estudiaba dónde en ese tiempo? Eso yo estudié en una escuela vocacional de Infotec. Okay. Que era una fusión como de militares, de la Fuerza Aérea con Infotec. Entonces, yo hice ese curso de la talla en la madera y me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención. Pero había que darle lija, uno como estudiante del fin, había que dar una terminación de lija. Y yo soy alérgico, mucho alérgico. Se complicó la cosa. Sí. Pero también no fue por eso. Yo dije, yo veo que la talla es muy interesante, pero es como muy básica. ¿Cómo yo puedo llevar lo que es la talla de la madera? Hacer diseño como propio, yo la veía como muy plana, como muy insípida. Me gustaba mucho el contacto con la madera, el olor, todo eso. No, y eran diseños básicamente muy predeterminados para la época, ornamentales, cosas así. Me voy a hacer un cursito de dibujo para yo ampliar sí. El campo de lo que estoy haciendo. Pero en realidad los maestros que estaban ahí
no tenían capacidad de lo que era un asunto como O quizás no le llegaban a tu idea personal, lo que tú querías lograr. no, los maestros del curso de pintura no eran tan buenos, no eran tan buenos el maestro. ¿Tú me entiendes? Yo veía, tú sabes, uno sabe observar. Claro. Yo veía el maestro, digo, este pana no es... Entonces sí conocí en la escuela a un pana que pintaba de manera independiente, se llama Jensi, él, originario de Higüey. Y el pana, y le caía atrás porque yo hice trabajo y digo, este tipo sabe... El tipo la tiene. Y el tipo sabe pintar, este pana sabe pintar. Y le caía atrás. El tipo era un tipo súper excéntrico, súper raro, súper solitario, con una forma de ser. Pero él y yo conectamos. Okay. Porque él, no todo el mundo conectaba con él, pero yo soy una persona que cuando tengo un objetivo, como que le caigo atrás, eso tú sabes, no importa lo que yo tenga que hacer. Yo si quiero lograr algo, yo le voy a dar para allá. Le cae atrás. Sí, eso he podido ver, que tú básicamente, dije ahorita en el preámbulo, que tú siempre tienes un proyecto, pero tú no te quedas nada más en la idea. Tú por lo regular siempre ejecutas. Sí, realmente. Siempre has sido una persona lanzada. ¿Tú crees que eso ha influido bastante en las cosas que tú has podido lograr? Porque básicamente hay gente que tiene muy buenas ideas, pero simplemente se quedan en ideas. Mira, ¿qué es lo que pasa, Top? Yo creo en que deben de haber buenas ideas, pero una idea, si tú no la ejecutas, no es nada. Entonces, a veces tenemos una idea, pero le damos mucha mente, lo pensamos mucho y se queda ahí. Y yo soy de la persona que digo que la gente tiene que ir pensando y haciendo. Yo, ese es mi caso particular, soy un poco imperativo con las cosas. Como te dije, cuando quiero hacer algo, como que no di que lo voy a planificar, que lo voy a dejar que te pensar, no. Yo entiendo que las personas, y evalúo muchas personas exitosas, hay personas que son más chill, más tranquilas, sí. Pero entiendo que la idea tienen que ejecutarse y tienen un tiempo de ejecutarse. Todo tiene un tiempo de... Es como una combinación de tener la buena idea y como cogerle el tiempo. Sí, exacto. Así como te creo en que no hay tiempo para hacer las cosas, a veces hay tiempos que no son el tiempo de hacer las cosas y uno lo forza y cuando lo forza no sale bien. Sí, por lo regular, toma más tiempo para poder encajar en lo que uno anda buscando. Entonces, cuando yo tengo una idea que se me ocurre que yo entiendo que hay que ejecutarla y hacerla rápido. Entonces, David, tomaste tu curso de dibujo para ampliar el campo de lo que tiene que ver el diseño en la madera. ¿Pudiste implementarlo eso para esa época? Me enamoré más de la pintura y del dibujo. Ah, y bueno. entonces abandoné lo que es la talla y la madera. Ahí entonces entra el contacto directo, lo que tiene que ver ya con el arte gráfico, pintura, dibujo. Sí, exacto, sí. ¿Eso es más o menos para qué fecha? Para llevar una línea de tiempo de lo que estamos haciendo. Bueno, estamos hablando que eso fue ya a partir del 2008 para acá. Bárbaro. Sí, fue por ahí como el 2008, 2007. Ha llovido bastante de allá hasta Sí. aquí. Sí, realmente. Entonces, ¿cómo se da ese camino tuyo del dibujo y la pintura? Imagino que en esa época se utilizaban mucho los cuadros bodegones. Sí, exacto. Yo llegué a pintarle todas esas cosas, llegué a hacer un encargo. En los comedores, en oficinas, se usaba mucho cuadro de oficina. Y para esa época no estaba tan de moda lo que era printear las imágenes. Sí. Para ese tiempo era pintado obligatoriamente. No, realmente. Para ese tiempo aquí lo que podían haber... Después de ahí fue que surgieron como que vinieron un extranjero, que ellos cogían una fotografía y le hacían un montaje por encima. Y le Te decían, la printeaban. y le decían a la gente que era pintura. Entonces, ¿cómo se da esa conexión tuya, David, con la pintura y el dibujo? Mira, ¿Cómo fluye? Yo perdí contacto con el pana. No duraba mucho tiempo relacionándonos. Y yo aprendí algunas cosas. Y creo que he tenido diferentes etapas, que he estado pasando por algunos momentos económicos difíciles, tú sabes, como cualquier gente. Y creo que ahí yo le pude sacar provecho a eso, pinté algunos cuadros por encargo, etcétera. Luego yo he hecho también diferentes, tú sabes, me puse un negocio como de un grip. Cuando me comentabas sobre tu contacto con la pintura, el dibujo, me decías que, me imagino que en ese tiempo, pasando por algunas situaciones personales, económicas, la pintura y el dibujo te ayudaron Sí, a surfear esa ola. sí, en cierto modo. ¿Cómo se manejaba para ese tiempo la pintura y el dibujo aquí en República Dominicana? Comentamos que se utilizaba mucho en buenas casas, en buenas oficinas, pero imagino que por el precio no todo el mundo tiene acceso a un buen cuadro. Sí, realmente. Tomando en cuenta que un cuadro no es básicamente una prioridad. Sabe que no había el asunto tanto de las redes sociales, ya era como cosa de boca en boca. Ah, ese muchacho pinta, alguna persona me hacía un encargo. Y así era que se manejaba. ¿Tú vivías en Santo Domingo para esa época? Sí, claro, sí. ¿En qué parte?
Vivía por el Sánchez Luperón. Sánchez Luperón. Sí, Sánchez Luperón, 24 de abril, esa zona. Esa es la zona donde tú pusiste el primer estudio tuyo. Sí, exacto. Pero antes de eso me comentaste que comenzaste con un proyecto de emprendimiento de un green. ¿Cómo te fue eso y qué tal esa experiencia? Mira, ese negocio me enseñó mucho, realmente. Fueron muchos trotes, muchas malas noches. Fue un proyecto que fue un trabajo en conjunto porque yo no tenía la fuerza económica para hacer eso. Eso fue mi madre, mi hermano, y ellos me ayudaron con el capital para ese proyecto. Y yo tenía un socio también. Entonces, duramos unos años ahí, yo pintaba de vez en cuando, pero no era ni siquiera por encargo, era como una manera, en un tiempo libre. De drenar, me imagino yo las situaciones, porque imagino que para ese tiempo todavía las cosas no estaban color de rosa. No, claro que no. Estaban lejos de estarlo, perdón. Entonces llevaba básicamente una carrera dividida, que era el proyecto de la vida nocturna que estabas manejando con tu socio, y de vez en cuando sacaba tiempo para drenar pintando. Sí, de vez en cuando. ¿Tú consideras que la pintura y el dibujo con el tiempo se convirtió en algo como para tú drenar energías, lograr poder...? Creo que siempre lo ha sido, mi hermano. La pintura, yo le debo mucho el arte, la pintura, porque es algo que tú te desconectas, que te enfocas, ¿tú entiendes? Que puedes olvidarte de unos cuantos problemas o de manera momentánea, ¿tú entiendes? Es un buen ejercicio para uno distraerse y desconectarse y liberar la mente. Luego de eso, David, ¿para qué tiempo tú montas tu primer estudio de tatuaje? ¿Para qué tiempo? Déjame ver si recuerdo la fecha. Bueno, eso fue primero yo estaba trabajando en un espacio y que era como un salón de un lado y después era estudio de tatuaje de otro lado. Yo tengo ya un promedio de 10 años tatuando. 10 años tatuando. Loco, pero el tiempo pasa rápido. O sea, cuando yo te conocí, básicamente tú tenías más o menos unos 5 años, 4 años. No, yo creo que tenía no tanto. Lo que pasa es que la carrera mía ha sido muy como interrumpida. No he sido, esos 10 años tatuando, no ha sido como constante, ¿te entiendes? Como que yo he estado, como que me pongo un proyecto, me desconecto un poco. Y luego cuando ya termino un proyecto que no tenga que ver con el tatuaje, entonces vuelvo como que me asiento. Tú sabes. ¿Cómo ha sido para ti llevar una carrera del tatuaje así, de manera intermitente? Porque tú tienes un buen tatuaje, entonces es una muy buena obra. ¿Tú crees que tiene que ver mucho el conocimiento de arte que tú puedas tener con relación en general? Sí, tiene que ver con todo. Lo que pasa es, en realidad no ha sido tan cómodo para mí hacer otra cosa diferente al tatuaje, porque me ha desconectado y me ha hecho como perder un tiempo valioso con el tatuaje, que a lo mejor había tenido mi carrera, había estado más lejos. Y el tatuaje va muy rápido. Exacto, sí, realmente. Pero independientemente de eso, te ha permitido desarrollar otro proyecto también. Sí, claro que sí. Tú sabes que yo soy una gente que la mente mía no puede estar tranquila y trato de veo el tatuaje, pero yo amo mucho lo que hago y lo veo como algo que pudiera hacer toda la vida, pero también lo veo que es algo que como que el tatuaje directamente en sí, como lo hacía, no me va a llevar directamente al cuadrante que yo quiero llegar. Exacto, ¿te entiendes? Entiendo que el artista no puede simplemente limitarse y trancarse en su estudio a hacer arte o a tatuar o a ningún tipo de carrera, porque bueno, hay que respetar también lo que cada ser humano está buscando. Exactamente. No puedo decirle que cada artista, ¿te entiendes? Porque digo que es mi caso. Exacto. Y lo que pasa es que yo soy muy ambicioso. Me gusta poder hacer cosas grandes, tú sabes. ¿Cómo se dio ese proyecto, el primer local de David Tattoo Artist? Eso, yo tenía un tiempo tatuando ya, como te dije, trabajaba en un espacio como alquilado, como rentado, como... ¿Alguna plaza o...? Sí, esa era como un negocio. De un lado era salón y de un lado era estudio de tatuajes. Después de ahí
yo me fui del lugar y entendía ya que era tiempo de independizarme realmente. ¿Tú tienes qué tiempo para eso tatuando? O sea, no me comentaste cómo fue tu primer contacto con el tatuaje. Hablamos sobre la pintura, el dibujo, pero Sí. no hablamos de cómo fue ese contacto por primera vez con el tatuaje. Con el tatuaje, mira qué pasa. Cuando yo tenía el Dream, después de un tiempo me fue mal en el negocio, porque ya estaba cansado de eso, no me estaba yendo bien económicamente con el negocio, no me estaba haciendo rentable. Y mi contacto con el tatuaje inició de la siguiente manera. Mi madre me había regalado un kit de máquina no profesional, de esos de aficionados, en lo que yo tenía el billar, en lo que yo tenía el negocio del Dream. Y yo, como me lo regalaron, ellos sabían que yo pintaba, sabía de mi potencial. Ella lo puse ahí, lo guardé ahí, lo vi interesante y dijeron, mira, David puede tatuar, dijeron ellos, porque él, como él dibuja, él puede tener buena cosa para eso. ¿Y cómo era el tatuaje para ese tiempo en la capital? ¿Cómo eran? O sea, había muchos tatuadores para ese tiempo. Sí, había muchos tatuadores. Sí, ¿Cómo se movía el tatuaje? ¿Se pagaba bien allá? Sí, se pagaba bien realmente. El tatuaje creo que estaba ya en ese tiempo que yo empecé a tatuar. Estaba sucediendo un cambio ya con el tatuaje. Porque cuando yo empecé a tatuar, venían los tatuadores más de los pioneros de aquí, ¿tú me entiendes? Que hacían tatuajes tipo tribales, ese tipo de cosas. Estaba en su auge, entrando lo que era el realismo. Ok. Realismo en sombra, tú sabes. Había muchos referentes, hay muchos buenos tatuadores que no conocía del barrio. Y ¿qué pasa con el negocio? Como me fue mal, tuve que quitar el negocio. Como tenía el kit de máquina igualdado y estaba prácticamente viviendo en una habitación que me cedió mi mamá, porque también en mi relación Eran tiempos difíciles. ¿sabes? Cuando la cosa económica está mal y la cabeza de uno está mal, uno... Todo comienza como moverse raro, comienza como moverse en el piso. Todo es muy turbio realmente. Entonces, yo empecé a experimentar con eso, con el asunto del tatuaje, con el kit de máquina que tenía ahí. ¿Y los equipos dónde los mangaste? ¿Por internet? No, el equipo me lo habían regalado, el kit de máquina. El kit de máquina me lo habían regalado ya, lo tenía guardado ahí. ¿Sabes que traían un poquito de tinta, traían Sí. un poco de cosas? Y yo empecé a comprar materiales, empecé a investigar, a visitar tatuadores. En esos tiempos también estaban ya el auge de las redes, pero era como Facebook. Hi-Fi. No, Hi-Fi no estaba cuando eso ya. ¿Todavía no estaba Hi-Fi? Sí, había pasado ya. Había pasado. Okay. Todo eso de que de Hi-Fi, MySpace, todo eso había ido. había pasado ya. Lo que estaba era Facebook. Estaba en la BlackBerry con los BB Pin, esas cosas. Fue por ahí, por esa época. Y me puse a bregar con eso. Pues, dibujé una chica. La chica me dio la oportunidad de tatuarla. El tatuaje yo lo hice, no fue mal, como el poco conocimiento que tenía de dibujo, poco, porque no era ni siquiera un conocimiento. Yo entendía que sí, pero después me puse a estudiar arte y me di cuenta de que no, yo no sabía prácticamente nada. Hice mi primer tatuaje y... ¿Cómo fue esa impresión de tatuar en piel? Habiendo venido a tatuar en un lienzo que no se mueve, que básicamente siempre es lo mismo. No me fue tan mal porque yo hice algo, era un cover-up, mi primer tatuaje, o uno de mis primeros tatuajes, y fue algo lineal. Y yo no lo vi tan mal porque el dibujo no era malo, ¿me entiendes? Y como fue solamente línea, y empecé a experimentar con unos colegas, con un amigo que me daban su piel para que yo, David está tatuando, y como ellos saben que yo dibujaba, tú sabes, como que tenían cierta confianza, porque sabían que era una gente que no le iba a hacer como... Que tú no ibas a venir a inventar, por lo menos podía improvisar un poquito con relación a la técnica, pero con relación al conocimiento de arte lo tenías. Pero sí, hubieron muchos errores, muchas cosas mal hechas que hice, mucha piel que pude haber lastimado, muchos diseños, tú sabes. Entonces, ¿qué tiempo pasa entre tu primer contacto con el tatuaje hasta que montas el estudio? Yo diría que un promedio de 2 años o algo así. ¿Y qué tan difícil era comenzar en el tatuaje para esa época? Te hago esa pregunta básicamente porque tú has visto mucha evolución con relación al tatuaje hasta el día de hoy. Tú has visto durante todos estos años lo que se van agregando a esta fila del tatuaje. ¿Qué tan difícil para esa época era comenzar a tatuar?
era un poco complejo porque había poco acceso. Todavía no estaba el auge de que toda la información estaba en YouTube, tú sabes. Uno tenía que investigar y caerle atrás a tatuadores. Y los tatuadores mayormente eran personas con un carácter fuerte. Era un tema verdaderamente. Pero si hubieron personas que me dieron la mano, yo le caí atrás a un colega que se llama Joa Tatu, que es muy buen tatuador, tiene muchos años de experiencia. Esa fue la primera persona que yo toqué su puerta. ¿Allá en la capital? Sí, la capital. También conocí fui a una convención de visita cuando yo aún empezaba a tatuar, que fue en el 2015. Eso fue en la Caribbean. Sí, la Caribbean, la que hizo el Montro, Front y la Andap. Y en esa convención conocí a Donny 809. Sí. Y de ahí me quedé con su contacto y le hacía preguntas por teléfono. Él a manera de crítica me aconsejaba sobre algunos trabajos, tú sabes. Y fui investigando, porque yo siempre soy así como te digo, cuando me pongo para algo, como que me gusta, como que joseo, como que me gusta investigar. Sí. ¿Tú entiendes? Donny 809 es un artista que le hemos hecho ya algunas otras entrevistas en pasadas temporadas. Ha sido un artista muy influyente de la vieja escuela en el tatuaje. Realmente. Actualmente reside en los Estados Unidos, un saludo para él. Entonces, ahí comienza ya a tener contacto con los tatuadores, básicamente, después de ese evento. Sí, ¿Cómo comienzan a fluir las cosas ahí entonces con relación al tatuaje, en torno a ti? Bueno, ya cuando estoy en el estudio. Bueno, ¿Tú estabas solo? ¿Te llevaste un par de gente contigo para ese tiempo? No, yo estaba solo. Sí, me llevé un par de gente conmigo. Yo estaba solo, pero me llevé un par de gente. Porque en ese coro era que estaba Ismael, que comenzó contigo. Sí, exacto. Después Ismael llegó último ya. ¿Quiénes estaban contigo en esa época? Eran personas que no eran extranjeros, eran venezolanos. ¿Sabes que Venezuela empezaba a pasar por una crisis, en ese tiempo. De crisis. Y habían unos colegas conmigo en el estudio. Fue una decisión mal, diría, para mí. Creo que me frustró mucho. Y viéndolo ahora te precipitaste, porque comenzando una carrera artística en el tatuaje, lo cual no era algo de lo que mucha gente tenía conocimiento, y no comenzar solo bajo tu responsabilidad, sino llevarte contigo otras personas, que ahí tenía que ver ya lo que tiene que ver el manejo del estudio, la logística, la cita, que sí, bla. Sí, realmente. ¿Qué pasó en ese proyecto que te hizo sentir así, frustrado, me imagino? Mira qué es lo que pasa. Desde mi punto de vista, un tatuador no puede en su carrera iniciar poner un estudio de tatuaje. Porque cuando tú en tu inicio, tú estás en un proceso de descubrimiento de lo que es el tatuaje y tú quieres avanzar en el tatuaje, cuando tú tienes un negocio ya tú tienes muchas responsabilidades. Sí, eso es real. Te limita a seguir aprendiendo porque tú estás tatuando, tienes que tatuar para mantener tu negocio. ¿Te entiendes? Entonces yo por eso no recomendaría a una persona que esté iniciando poner un estudio de tatuaje, porque y era en esos tiempos, ¿qué será ahora? Ya no es solamente tatuaje, ya tú tienes una tienda, tú sabes, hay que tener el marketing, la logística, la empleomanía. Sí, son un sinnúmero de factores. Entonces todo eso... El contenido que no puede faltar, que está muy de moda, que si no te muestra no te vende. ¿Qué hizo todo eso? Todo eso que lo que hizo fue como, sentí yo desde mi punto de vista, atrasarme como tatuador. Como bien estancarte, porque uno no se atrasa porque lo demás continúa y uno se queda estático. Sí. Entonces en el tatuaje también tú pones una tienda sin la gente, sin conocerte, sin tener un nombre. Hay mucha responsabilidad, hay muchos gastos. Tú tienes que a veces que tu trabajo prácticamente empezar a vender, y el arte no es trabajar para cumplir los compromisos como tal. Exacto. Entonces comienza a bajar la calidad de lo que se ofrece. Me vi muy presionado con el asunto de la tienda también, porque el tatuaje, tú sabes que yo estaba prácticamente en un barrio, no tenía un nombre. Entonces era muy complejo. No funcionó, había muchos factores todavía por evaluar. No era que no funcionó, yo también me descuidé del estudio del tatuaje, porque en conjunto con mi esposa nos pusimos a desarrollar un proyecto de un apartamento. Muchísimo tiempo que invertí también. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba muy presente en la construcción y me quedaba muy distante del estudio. Y yo me descuidé del estudio de tatuaje
por el asunto de la construcción. ¿Está pendiente? Entonces, ¿qué pasó? Ya sentía que el estudio no me estaba como generando, que era como una carga, pero era que yo no estaba enfocado en eso, ¿te entiendes? Sí. Porque la gente, eso se siente, la gente sabe cuando tú estás activo, estás haciendo proyectos nuevos, estás cogiendo seminarios, tú sabes, un sinnúmero de cosas. Para esa época había un seminario como tal. ¿Se ofrecían seminarios? Yo creo que sí. Sí, me parece que se hicieron algunos seminarios de manera informal. Yo recuerdo que para esa fecha, más o menos 2016-17, creo que From hizo un seminario en su estudio. Pero impartiéndolo él, no. No, un artista venezolano. Henry Bravo. Henry Bravo, ese mismo artista. Sí, ¿Tú tuviste en ese seminario? Sí, me parece Yo tengo que fotos por ahí tuyas de actividades que se hicieron, seminarios, juntes, que tú hacías acto de presencia. sí, claro que sí. Santo Domingo Inn se hizo uno en una ocasión. Sí, Santo Domingo Inn, sí, estaba empezando ese auge, estaba empezando a llegar, con eso llegaron también los venezolanos, vinieron los seminarios, tú sabes, vinieron todas esas cosas que le aportaron a la carrera del tatuaje de República Dominicana, porque esa gente tenía un nivel Sí, mucha gente comenzó a abrir los ojos. más elevado del tatuaje. Tú sabes, aquí no se hacía tanto con ese nivel de arte verdaderamente. El tatuaje estaba así todavía aquí. Entonces, no funciona como tal la primera instalación de David Tattoo Artist. Hay que cerrar el estudio. Creo que para esa época, ahí te conozco, en este proceso de si cierro el estudio o si lo dejo aperturado. Sí, realmente. Me parece que cerraste como tal y seguiste tatuando de manera independiente, más bien. Creo que en ese momento fue que preparaste el área de tatuar Mi casa. en tu casa. Mira lo que pasó con el tatuaje. Cuando yo puse mi estudio, estaba muy enfocado en el dinero. Porque con la gente que yo aprendí, Ese era su foco. Ese era su foco, el dinero. Se trataba mucho por dinero. Ellos no eran de que tan artistas, ellos te podían copiar un stencil o una cosa. Y ese era el enfoque. Entonces yo estaba tan fijado en el dinero que también por eso fue que cerré el estudio, porque yo decía, esto no me está produciendo. Esto no, exacto. Lo estoy cargando. Lo que le estoy metiendo ¿Tú entiendes? Entonces, como estaba en el proyecto de la construcción, no estaba ni en una ni la otra. capital y tiempo. No estaba ni en una ni la otra. Entonces, mi hermano, después que yo terminé con esa construcción, que terminamos, mi esposo y yo, ya entonces hay un vacío. No hay un flujo de clientes. ¿Tú entiendes? Porque yo estoy desconectado automáticamente del tatuaje. Claro. Entonces, cuando llegó ese proceso, que yo terminé con la construcción, que terminamos con eso, yo me sentí muy ansioso, muy, tú sabes, y yo lo que hacía era tatuar. Entonces me puse a bregar con construcción, me puse a bregar con eso, y ya eso pasó, ya ese caos que produce la construcción, que produce bregar con gente, bregar con todo ese número de cosas. Yo tenía mi paz entonces para sentarme y dedicarle tiempo al tatuaje. Y vi que el tatuaje estaba cambiando. Entonces, ¿qué pasa? Ya como yo tengo ese espacio, empiezo a pintar de nuevo. Que ya tenía eso desconectado de la pintura, empiezo a socializarme de nuevo con los tatuadores. Vuelve a reincorporarse al arte, al tatuaje. Para un espacio donde vivía. En esa época también cuando tú logras contactar y comenzar a tomar clases con Ángel, o tomó Sí, realmente sí. para esa época. ¿Eso fue para qué claro. fecha? Sí, fue para esa fecha después de la construcción. Pero Eso fue como 2018, 19 por ahí. Creo que sí, pero también me pasó un factor con eso. Al yo terminar la construcción también vino una descapitalización. Sí, me imagino. Y vinieron muchas preocupaciones en esos días. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un proyecto, la gente puede entender que tú tienes dinero. Tú lo llenas de Y compromiso. tú lo que estás haciendo un esfuerzo es por tú salir adelante, ¿me entiendes? Claro. Entonces ya ahí estaba el compromiso de que yo, la presionado, yo nunca había trabajado, nunca había tomado de que préstamos así de esa magnitud, A ese nivel, nada de eso, tú sabes. Entonces vino mucha presión. Claro está, yo siempre tuve el apoyo de una manera o de otra de mi familia, de mi esposo.
pero como quiera estaba la presión porque tú no estás acostumbrado a manejar un proyecto. Mucha incertidumbre, imagino. Un proyecto de esa magnitud, ¿te entiendes? Cuando tú estás acostumbrado a tú debes que 20,000, 15,000 pesos y de repente tú metes un compromiso millonario, la presión, tú la sientes. Hay que cambiar de una vez lo que es la torre para poder entender eso. La presión tú la sientes, entonces vienen con eso muchos pensamientos. También está el tema de la construcción, y tú sabes, es una vaina como cuando tú vienes de la guerra, que tú vienes como con un problema psicológico. Desorientado y pico. ¿Entiendes? Esa es la realidad. Entonces yo me senté, pude sentarme con el arte, pude empezar a coger pintura, pude empezar a relacionarme con los muchachos que venían subiendo, que estaban súper duros. Tenía colegas que vivían cerca, que eran Ángelo, eran Gara, estaba el tema Tabasquiano también, que se hacía una actividad. Empezaron a surgir seminarios, que lo hacían, empezaron a surgir los seminarios en el Cibao. Sí, eso fue 2019. El Cibao estaba aprendido a nivel de tatuaje, porque estaba aprendiendo el tatuaje a nivel, el tatuaje en el Cibao, porque había una unión. Lo que no había en Santo Domingo. Los tatuadores de Santo Domingo eran muy reservados y para tú llegar eso era un tema. Entonces se empezaron a unir, empezaron a salir nuevos talentos, chamaquitos como Leury, y empezaron a impartir seminarios. Y yo como una persona perseverante, yo decía, esta gente la tiene emprendida. Y viene surgiendo un nuevo movimiento en el tatuaje. No, y cada 5 años viene una generación nueva durísimo. Porque lo que se estaba haciendo en Santo Domingo, la gente que hacían realismo, que era lo que venía en tendencia, no había break para tú llegar, Sí. A menos que no fuera tú, y yo no conocía a nadie del gremio, tú sabes. Entonces eso lo hacía más complejo. Y yo empecé a dar viajes para Santiago, a hacer un seminario, voy para allá. A esto, me puse para eso. Empecé a relacionarme con la gente del Cibao. Sí, te conocí más o menos para esa fecha. Sí, me parece 17, final de 2017, 18. Después te trajo una persona de un seminario que era venezolano, me parece que era Marín. En el 2018 vino Alex Marín y después vino Sebastián Gómez. Sí, realmente, muy buenos seminarios. Sí, fueron muy buenos para esa época. Ciertamente Oye, lo que tuvieron la oportunidad de tomarlo, creo que aprendieron bastante. El local de Top tiene muchos años ya entonces, porque eso fue en el Sí, el local de Top está funcionando desde finales del 2018, mediados de 2018. Tenemos ahí ya hay fotos tuyas, se las voy a pasar a Ciengi para que vaya documentando eso en este conversatorio. Este conversatorio es realmente bastante interesante porque hemos podido ver que tú has tenido la capacidad de poder llevar proyectos que no tienen nada que ver con el tatuaje, pero aún así no te has desconectado por completo del tatuaje. Sí, eso quiere decir que tú tienes como una conexión que va más allá de lo que el tatuaje puede representar para otro, que sea bienestar económico, quizás una proyección como persona, como artista futuro. Básicamente el tatuaje para ti tiene otro significado. Sí. Tú siempre has apostado al tatuaje, por lo que puedo ver. Sí he apostado en él, pero no de una manera tan interesada. Después que yo comprendí, como que cuando yo empecé a dejar de ver el dinero en el tatuaje, empecé a ver el dinero, es una cosa paradójica. Sí. Porque cuando vi el dinero estaba muy enfocado en el dinero, cuando dejé el dinero empecé a hacer proyectos personales. Tú sabes, fue una etapa muy bonita de mi vida. Básicamente tú has experimentado bastante en el mundo del tatuaje. Sí. Te hemos visto desarrollar proyectos así muy atípicos. Sí, ambiciosos para también. Exacto. Para la época. Tatuando en lugares como montañas, vendiendo una experiencia al cliente fuera del estudio, todo lo demás. Incluso ahorita te preguntaba que si tú consideras que esos proyectos que tú has mostrado en diferentes épocas han sido como muy avanzados para la época en que lo presentaste. Sí, yo he sido mira, ¿qué pasa? Como te dije ahorita, todo depende de lo que el ser humano está buscando. Y yo siempre he sido una persona muy ambiciosa. De vez en cuando yo leía, pero mi pareja en ese momento me inculcó que leyera. Yo absorbí eso de ella porque era una persona muy activa leyendo. Y dentro de la lectura, de lo que es ¿cómo que se llama? Dios, los libros de autoayuda.
¿me entiendes? Pude comprender algunas cosas con el respecto, eso pudo inquietarme con algunas cosas respecto al negocio del tatuaje. Sí, tú lees bastante, por lo que he podido ver, o sea. Sí. Entonces, yo me autoanalizo y hago cierto análisis y dentro de mi ambición en el tatuaje, con las cosas económicas y con la vida y con el mismo tatuaje, ¿te entiendes? Siempre trato de ver, siempre tengo ese problema que no disfruto tanto el presente por ver lo que viene a futuro. Y me puse a sacar los cálculos, entonces como ya yo estaba metido en un compromiso de una cuestión ya millonaria, prácticamente, por así decirlo, aunque sea a nivel de préstamo, lo que sea, pero estamos hablando de millones. Claro, son compromisos. ¿Tú me entiendes? Hay que cumplirlo, hay que ahorrarlo. Ya yo como que la mente mía se abrió. Yo comencé a ver eso como que es una caballada. Digo, cuando sacando los cálculos, esto por más dinero que yo haga, no me va a llevar al cuadrante donde yo quiero llegar. Y eso me ha aportado en alguna cosa, a lo mejor no tanto, pero sí mi mente ya empezó a coger un tono diferente, ¿te entiendes? De lo que es básicamente el tatuaje, tatuar todos los días por tatuar, ganarme tanto, me iba muy bien el tatuaje, no me iba mal, pero aún así yo no sentía que era tanto capital lo que me producía el tatuaje para los planos, para donde yo quiero llegar, ¿te entiendes? Y eso es lo que a lo mejor no me ha dejado yo sentarme en el tatuaje como tal, a disfrutarlo, ¿te entiendes? A lo mejor los mismos compromisos me han llevado a eso también, porque cuando usted mete en cosas... Hay que sacar allá abajo, como dicen. Exacto. David, pasó algo muy interesante en tu carrera, es cuando tú comienzas a tomar clases con Ángel Jiménez. Ángel Jiménez es un profesor que ha destacado bastante de arte en los últimos años, pero yo recuerdo que tú fuiste uno de los primeros alumnos artistas del tatuaje que tuvo Ángel. ¿Cómo se da esa conexión contigo y con Ángel y cómo te ayudó eso a cambiar tu mentalidad con relación al tatuaje, a implementar diferentes técnicas, me imagino? Mira qué pasa, yo conozco a Ángel en Bellas Artes. Yo estuve estudiando en un periodo probatorio, que me parece que ahí fue que conocí a Ismael. Sí, ahí fue que yo conocí a Ismael, que fue una de las personas de la que yo en su proceso inicial lo pude guiar con algunas cosas. Yo conocí a Ángel, yo estaba en un periodo probatorio y quería entrar a Bellas Artes. Ángel era maestro de Bellas Artes, no del nivel donde yo estaba en un periodo inicial y él ya daba clase al primer año, pero yo no pude entrar. Me quemé varias veces. Ya tú sabes. Y ahí conocí a Ángel y alguien me lo presentó, una joven, que se llama Fiji. Y hablé con él brevemente y le dije, mira, me gustaría que tú me ayudaras porque no podía coger el examen, que lo otro. Él me dijo en ese momento como que era peligroso eso, porque se podía malinterpretar. Pero yo vi que estaba dando clases y me parece que yo lo abordé para eso de las clases. Porque él estaba dando unos talleres bien interesantes de manera particular. A personas particularmente, ¿te entiendes? Sí. Entonces le caí atrás de eso y empecé a coger clase con él. Ya a partir de ahí también mi mente cambia mucho con el tatuaje. ¿Por qué? Porque empiezo a reunirme con artistas, empiezo a tener conocimiento y entender que lo que yo hacía dentro del arte era algo que lo hacía muy mal hecho porque no tenía un conocimiento previo, no tenía un guía, una persona que me dijera, no, esto está mal, esto se hace así, así, así. Yo pensé que sabía, yo dibujaba cada lápiz de manera empírica, podía pintar alguna cosa en acrílico, pero cuando yo empecé a ver el arte, a conectar con el arte, empecé a conocer el cerebro, se me expandió de una manera con el tatuaje, empecé a entender muchísimas cosas, tú sabes. Él y yo hicimos una relación de amistad, aparte de que era, no solamente se quedó en que en maestro estudiante, tú sabes. Y de ahí el tatuaje mío cambió muchísimo y eso se pudo reflejar. No, y no solo a ti, me imagino que los artistas que te seguían comenzaron a ver ese cambio. Sí, y eso era lo que tenían estos panos, los venezolanos, los colombianos, que ellos tenían un conocimiento de arte, ¿te entiendes? Que estudiaban o si no investigaban, aquí eso no se usaba prácticamente. Eso se ha puesto muy de moda en los últimos años. Sí. Ese deseo de aprender y de conocer cosas nuevas dentro del arte. Va muy de la mano. Y de innovar sobre todo, porque el tatuaje se ha puesto en una etapa que si tú no destacas te vuelves uno más del montón, y esos son los que trabajan por oferta, por pagar locales, por pagar compromisos como tal. Sí. David, algo muy interesante que hay que destacar en esto es que aún tú teniendo una carrera, por así decirlo, interrumpida, un poco intermitente en el mundo del tatuaje y del arte, tú has servido de mentor
y ha servido de guía para muchos jóvenes que quieren aprender a tatuar. ¿Cómo se da eso? Mira qué pasa, como tú dijiste, yo pude innovar en algunas cosas en el tatuaje en el país. Porque empecé a conocer artistas, empecé a hacer proyectos de manera intemperie, mi trabajo empezó a destacar cuando yo me puse en el arte, me puse a tomar clases, cuando puse a investigar, a relacionarme, a contratar personas del extranjero. Tú sabes que uno cuando viene subiendo y vino el asunto de las redes, el auge de las redes, y fue el crecimiento mío, el crecimiento de mi trabajo, mucha gente andan buscando un referente, un maestro, una persona que los guíe, tú sabes. Ya yo también soy una persona que me considero accesible y muchas personas en diferentes etapas se me han acercado, que están en un proceso inicial, que van a comenzar el tatuaje, y al yo ser una persona accesible creo que he podido conectar con ellos, tú sabes. Y son artistas que tienen muy buenas técnicas hoy en día. Sí, realmente. Puedo mencionar unos cuantos de ellos. Ahí tenemos a Mateo, tenemos a Melody. Ahora mismo en tu nuevo proyecto tienes a tu hijo involucrado en él y un artista joven, Janet, que son básicamente artistas que están bajo tu guía. Sí. ¿Cómo se da esa transición tuya de vivir en el caótico día a día de Santo Domingo? Te hemos visto que tú eres una persona muy libre, que te monta en un motor y le da para el fin del mundo, allá para acá vuelve con una idea y así sucesivamente, pero decides radicarte en la ciudad de La Vega. ¿Cómo se da ese cambio? Tanto de manera física como de manera mental, porque muchas veces uno está físicamente en un lugar, pero la mente está en otro. Bueno, pienso que volvemos siempre a lo mismo. Volvemos siempre a cuando uno lee, cuando uno ya entra en otro plano, de que la mente se le abre a uno. Sabes que no tenemos la inversión de la cabaña, Sakura. Sí. Santo Domingo le queda muy lejos. Para llevar a Sakura Camping ha sido un lugar donde nosotros como Top Tattoo hemos llevado varios proyectos, seminarios, talleres, y también hemos desarrollado actividades extracurriculares con nuestro equipo de trabajo, hemos tenido buenos compartir. Entonces, ¿qué pasa? Fue un punto, yo creo que con la cosa cuando van a pasar sea bien o sea mala, todo como que converge, conspira. Comienzan a caer, eso como cuando uno dice que se le caen los palitos, pero los palitos caen para bien y para mal también. Mi alma siempre ha sido un alma de campo, yo soy de la capital, pero siempre yo he tenido mi mente en la naturaleza, tú sabes, me gustan siempre ese tipo de cosas. Y está el asunto de la cabaña, fue un punto también estratégico, fueron muchas cosas. A mi pareja también le gusta mucho el campo, nos gusta el campo a los dos, está el estrés de la capital, está, tú sabes, ese tema de que me sentí un poco saturado también con el asunto de la capital, y creo que me enamoré de este lugar. Y la capital es un lugar muy convulsionado hoy en día en todos los aspectos. Sí, entonces uno anda buscando, uno que es persona que maneja mucho estrés de por sí, por los compromisos, que los hijos, que los proyectos. Entonces, buscando como ese escape, dije, yo necesito un respiro verdaderamente. A mí me gustan las casas, yo vivo en un apartamento y yo siempre he añorado las casas porque las casas tienen como su patio, tienen como su sí, jardín. la casa tiene su especialidad. Tú puedes tener un animal, ¿te entiendes? Aparte del que vive ahí. Y también eso es lo que añora todo el pobre, tener una casa. El rico, la gente que viene de ese pobre, que añora un apartamento, es porque no ha vivido esa etapa. Pero la cosa no es tú tenerla. Después que tú la tienes, ya. Como que pierde el Ya, encanto. ¿tú me entiendes? Entonces, necesitaba ese escape, estaba como chilling, vivía en una casa en Santo Domingo súper incómodo, porque está la inseguridad, está un sinnúmero de factores, tú sabes. Y creo que este lugar me gustó por eso, sobre todo por eso, por la tranquilidad que hay, la paz, no hay esos tapones, no hay, tú sabes. Fue básicamente eso. Yo venía también pensándolo, soñándolo hace muchísimo tiempo y creo que ahora era el momento indicado para que pasara. Se da ese cambio de David de Santo Domingo a La Vega, pero eso también abre la oportunidad, abre paso a que el proyecto de David Tattoo Studios vuelva a tomar sentido, a reincorporarse en esta ciudad que va en total crecimiento. ¿Cómo se da eso de traer David Tattoo Artist a la ciudad de La Vega?
Mira, inicialmente no fue lo que yo lo planificara. Yo cuando vine para acá no vine con ese plan de que un estudio como tal. Pero con la tranquilidad también. Tú sabes que yo vengo de un proyecto que estaba en la agricultura y posicionar un proyecto de esa magnitud es súper complejo. Fue muy interesante para mí esa etapa, tú sabes. Bueno, también sigue en ese proyecto de tu desarrollo como agrónomo. Sí. También fue una etapa en la que tuviste que desconectarte del tatuaje. Eso, por eso te digo que mi carrera siempre ha sido un poco interrumpida, porque ya tuve que desconectarme del tatuaje me metí en ese proyecto. Yo recuerdo que tú me dijiste todo, oye, yo tengo una tierrita para allá. Yo no sé nada de eso, pero la voy a sacar para adelante. Y ahí está. Loco, sí, me comí esa piñeta que tú me regalaste, el final. Gracias. Bien de azúcar. Sí. Ese proyecto, como los otros, también me absorbió demasiado, ¿me entiendes? Me imagino que sí. El tatuaje pasó también como pasó con la cabaña. No, y aprendiendo cosas nuevas, porque es un campo totalmente desconocido para ti. Entonces, lo más difícil de un proyecto es realmente comenzar. Después que comenzó, que él pudo arrancar, ya uno, después que ese proyecto comenzó, me pasó con el periodo de la cabaña también. Cuando estaba en la cabaña, lo primero, me desconecté un poco del tatuaje, ahí cogí un poquito la pintura, pero... Oye, en ese tiempo tú te pusiste pasado de libra también, recuerdo yo. Sí, realmente. Y uno ha tenido diferentes etapas en la vida, mi hermano, y creo que es interesante porque la vida no es una línea recta, tú sabes. ¿Cómo ha sido esa experiencia de tener artistas bajo tu tutoría y ver que hoy en día esos artistas hacen muy buen trabajo, hacen muy buenas obras? Aún si tú, por ejemplo, si hay artistas acá en la República Dominicana que gozan de un nombre que quizás puede connotar más que el nombre de David Tattoo, pero si vamos a no a la parte de comparar, sino a la parte de analizar ciertas cosas, tú has sido un artista de mucho aporte en la comunidad del tatuaje. Yo creo que lo que uno le fue dado, uno tiene que darlo para adelante, porque eso, tú no naciste con eso, ¿tú me entiendes? Sí. Y es una manera de tú retribuir al universo, porque como te acabo de decir, eso fue dado. Aunque tú hayas hecho tu diligencia, pero te lo dieron, entonces así como te lo dieron a ti la oportunidad, te dieron el break, uno tiene que darlo para adelante, uno tiene que venir a multiplicar. Ya esa es otra etapa en que uno deja de ver el ego de solamente uno y puede ver un poquito más allá. Básicamente, analizando tu carrera artística desde mi perspectiva, tú vas sembrando la semilla. Básicamente, con los años va a haber muchas personas que digan que aprendió bajo tu mentoría. Inclusive el día pasado me comentaste que tenías un buen proyecto. De ese proyecto vamos a hablar un poquito. Hasta acá hemos abarcado los temas de cómo era su vida antes de conectar con el tatuaje y cómo ha cambiado su vida luego de conectar con el mismo. David, con una carrera exitosa, se puede decir, dentro del mundo del tatuaje, aún siendo una carrera, por así decirlo, interrumpida por otros proyectos que no tienen nada que ver con el tatuaje, pero aún así David se ha mantenido apostando al tatuaje, creando proyectos para el tatuaje, y aquí nos encontramos el día de hoy. Uno de sus más recientes proyectos, luego de radicarse en la ciudad de La Vega, es que ha dado la reapertura al estudio de David Tattoo Artist acá en La Vega. Una muy buena propuesta para esta ciudad que va desarrollándose, que va creciendo, y que necesita tener un buen estudio de tatuajes por acá. Hermano, háblame de ese proyecto, hacia dónde va dirigido, con qué visión vienes ahora del tatuaje luego de todos estos años en prueba y error, que así que se aprende. Sí, estamos aquí intentándolo, como dicen, intentarlo. ¿Cómo se da ese proyecto y hacia dónde va dirigido? Mira, ¿qué pasa? Yo, como no soy un tatuador tan como te acabo de decir, soy un tatuador tan interdisciplinario, no he estado consecutivamente en esto, tú sabes. Pero sí sentía la necesidad de que tenía que abrir un estudio nuevamente, porque llevo un tiempo trabajando desde mi casa. Entonces eso en parte creo que volvió el trabajo mío muy monótono, ¿qué se dice? Sí, básicamente lo mismo. Siempre estaba en el trabajo, me levantaba, trabajaba ahí y terminaba de estar en el trabajo. Me gusta de la comodidad de mi casa porque yo no tengo
a lo mejor no tenía una clientela tan asidua, así tan, tú sabes. Que siquiera cuando trabajaba en mi casa era un proyecto como muy personal, tú sabes, la gente que iba a la casa era muy íntima, y básicamente eran ya proyectos programados. Sí, exacto, mayormente. Que es la diferencia que te da tener un estudio, que la gente pueda acercarse a ti, conocerte, aunque no se vaya a tatuar contigo en el momento, pide una información, perpetúas tu nombre como artista, porque tu nombre está afuera, exhibiéndose en un letrero, en una calle que es bastante transcurrida. Sí. Me imagino que eso ha ayudado al crecimiento tuyo en redes. Ahí en tus redes sociales tú tienes unos 30,000 y tantos de seguidores. Sí. ¿Qué tan provechoso ha sido tener una cantidad de seguidores como ese, ya llevándolo a convertirlo en clientes? Porque hay muchas personas que tienen un montón de seguidores, pero no tienen un 10% de clientes, de esos que les siguen. Bueno, el Instagram, las redes sociales han cambiado mucho, es muy diferente el sistema. Cuando yo estaba en un mayor auge del tatuaje, a lo mejor antes te daba un mayor alcance, llegar a más personas. Ya no están así, ya el Instagram comprendió su potencial que tenía, el potencial que podía sacarle, ¿me entiendes? Sí, ya se volvió un gran negocio también. Y creó un negocio, creó un sistema, el negocio siempre ha sido, creó un sistema. Entonces ya no lo maneja no se maneja ni siquiera de una manera tan humana, lo determina uno lo que es el algoritmo. Exactamente. Entonces eso ha cambiado por completo la página de Instagram. Eso es un avance, pero también lo vuelve cada vez más tedioso y que para tú tener una buena logística y para tener un buen alcance tenga que tener un sinnúmero de personas trabajando en eso. Entonces eso ha cambiado de manera muy drástica la vida del tatuador, porque hay gente que solamente quieren tatuar, hay gente que ellos son tatuadores, son artistas, disfrutan lo que hacen, cobran por ello, pero ellos no tienen esa parte creativa, ni la quieren tener. Sí. De tener que hacer estrategia para conectar con la gente. Antes uno conectaba con tú tenías un buen trabajo y tu trabajo era tocarte presentación, hablaba solo. Ahora tú eres un buen tatuador, pero si tú no conectas con la gente, vas a tener público, claro, pero no vas a tener el alcance que tiene una gente que no es tan talentoso como tú, pero sí tiene un equipo de trabajo, tiene una proyección. Y tú entiendes, es parte de la evolución. Y que David Tattoo Artist como tal necesita de David Tattoo Studio para proyectar su imagen. Sí, realmente. En esto que estamos trabajando ahora. El estudio como tal, la plataforma como tal, valida la calidad de tu trabajo, valida tu trayectoria en el arte. Las personas que pueden venir aquí se pueden encontrar con obras pintadas por ti. Y ya, aunque la gente no te conozca, cuando viene aquí por una referencia, que se encuentra con un cuadro, lo que tú has hecho, sí, dice que llegó al lugar que debía. Sí, realmente. ¿Con qué proyecto seguimos, David? Ahora que estamos aquí en La Vega, que tenemos una estructura física para el estudio, me imagino que eso sigue avanzando. ¿Hacia dónde se dirige? El plan mío es que pueda expandirse, que pueda llegar lejos, porque ya tengo un tiempo trabajando para mi marca y no quisiera que todo ese tiempo simplemente se quede ya en un pensamiento, tú sabes. Pienso dedicarle más calor a lo que es el tatuaje, a lo mejor no de una manera tan presente tatuando, pero sí con un equipo de trabajo. Esa es una de las partes más difíciles para un tatuador o para cierta persona que tiene un negocio, una empresa, poder conectar con un equipo de trabajo que se alinee con los ideales del proyecto. Sí, realmente. Estamos trabajando esa parte ahora. A mí se me ha hecho un poco complejo porque yo no soy tan extrovertido, ¿qué se dice, verdad? No, y tan allegado a las redes sociales, básicamente. Sí, uno usa las redes por necesidad, es una generación que es la generación nueva, que creció con eso, o sea, que ya se forma parte de eso. Entonces nosotros tuvimos que montarnos en ese güey. Exactamente. A mí se me ha hecho difícil y se le ha hecho más difícil todavía a muchos colegas también. No, y que básicamente la personalidad de uno no está moldeada para eso. Uno tiene que adaptarse y adaptar su mente, porque la criatura que sobrevive es la que se adapta, como tú muchas veces has predicado. Sí, realmente. No es la más fuerte ni la más inteligente la que mejor se adapta. Hermano, hablamos ahorita de tu mentoría a personas. Tienes aquí en tu estudio una chica talentosa que se está desarrollando bajo
tu dirección. ¿No has pensado tú en algún momento profesionalizar esa parte de las mentorías? Crearte tu grupito, los chicos, hay muchas personas interesadas. Allá en el Supli escribe un montón de gente preguntando que dónde pueden tomar clases. Sí. Uno básicamente lo canaliza a los canales que por ahora existen. Pero ¿tienes tú algún proyecto de enseñanza para los chicos que quieren formar parte de este bello gremio? Es posible que sí, yo pienso y creo que tengo mucho que aportar a las personas que vienen subiendo en el mundo del tatuaje, en el mundo del arte. Nadie sabe si me anime a hacer un proyecto que tenga que ver con la enseñanza. Claro, trabajándolo con un equipo de trabajo, porque yo tengo muchas cosas que hacer y no puedo dejar de hacerla solamente para adecuarme a eso. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál es la cámara mía esta? A ti que has escrito a Top Tattoo Supply Studios preguntando que dónde puede tomar una asesoría para iniciar en este mundo del arte, déjale un DM a David Tattoo Artist, y dile que tú estás interesado en alinearte en esta fila del tatuaje y del arte. De esa manera tú lo motivas y pronto tendremos una academia aquí en La Vega. Si el Señor lo permite. Yo imagino que los proyectos se sustentan de la gente que lo apoyan. Claro que sí. Eso Entonces, es una realidad. Hermano, ciertamente hablar contigo es bastante gratificante para mí. Espero que para las personas que puedan ver este conversatorio, cosas muy llanas. David no es un superhéroe, es una persona bastante accesible, como él acaba de decir, pero es una persona que le pone carácter a sus ideas y cree en su proyecto. Básicamente hay una frase que dice que si tú no crees en tu proyecto, nadie va a creer en ellos. Cierto. Entonces tú eres la primera persona que cree en ellos, pone toda la intención en ellos y pone los capitales sin estimar lo que puede venir de allá para acá, simplemente haciéndolo con buena fe y con el deseo de aportar al gremio al cual pertenecemos. Hermano, hasta aquí, algo que tú quieras compartir con las personas que van a ver esta entrevista, personas que han compartido contigo, que te conocen ya de tiempo en el mundo del tatuaje, personas que tienen poco tiempo conociéndote acá de tu nueva localidad en La Vega, y personas que van a comenzar a conocerte cuando vean esta entrevista, algunas palabras que tú quieras decirle acerca de tu desarrollo personal, de tu crecimiento, o de cosas que tú has implementado que te han funcionado. Bueno, antes que nada quiero darle las gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar en esta sesión. Para mí es un honor estar con ustedes aquí presentes y poder aportar algo, porque entiendo que sí, que algo se aporta. Y recibir algo, sobre todo. Oye, hablando de aporte, hermano mío, no mencionábamos anteriormente que en Sakura Cabin se han llevado varios juntes. Sí, realmente. De tatuadores. Mucho retiro allá. Ha corrido de la voz. Allá se llevaron a cabo talleres intensivos de pintura con Ángel, creo que en una ocasión, en 2. Sí. Llevamos allá el laboratorio de color con Alejo en una ocasión. Sí. ¿Qué otras cosas hemos hecho allá, director, en Sakura, proyectos? Bueno, hemos hecho juntos sin ningún tipo de... Sí, mucho junto con artistas también. Con penetración artística, exacto, donde han venido artistas de diferentes partes del país. Ahí nació Punta Cana Tattoo Convention. De ahí nació ese proyecto de Punta Cana Tattoo Convention. Imagino que ya se venía comentando, pero ahí comenzó a hablarse de eso, ¿verdad? Sí. O sea que básicamente David ha estado muy... Hemos estado presentes de una manera o de otra. Cerca, presente o alrededor de muchos proyectos aquí en la República. Bárbaro, qué bacano que podemos hablar ahora, porque básicamente... ni yo me he dado cuenta de tanto, y mira que estamos en comunicación. Sí, realmente. Entonces, hermano, para culminar este conversatorio, algunas palabras que quieras dirigir a los muchachos. No, como decía anteriormente, que le doy las gracias a ustedes por estar presente aquí, hacerme la invitación, y como tú acabas de decir, yo soy una persona que estoy abierto siempre a aportar, siempre, tú sabes, y cuando pueda aportar, sacar tiempo. Y nada, entiendo que el que quiere avanzar en esto solamente debe de enfocarse, debe de porque lo que uno se enfoca, eso crece. Entonces solamente cuestión de enfocarse, de investigar, de que va a pasar muchos momentos de desesperación. No es fácil estar aquí después de 10 años después de carrera, no ha sido fácil llegar hasta aquí, pero se llega, y lo importante es uno ser consistente en lo que uno hace y multiplicar. Se trata de eso, se trata de escuchar a la gente, de poder ayudar. Uno enseñando también aprende, yo he aprendido mucho enseñando. Y nada, decirle que estamos por aquí a sus órdenes
Gracias, hermano. Agradecido contigo, que siempre has tenido esa cercanía con nosotros. Siempre has dado ese voto de apoyo a los proyectos que hemos desarrollado y muchos que te hemos comentado que aún no se desarrollan. Tú siempre estás positivo con eso, siempre estás pendiente. Todo, dime cómo va esto, cómo va lo otro. Y ciertamente personas así vale la pena tenerlas cerca. Agradecido contigo siempre por los consejos, los aportes y esperando que este conversatorio sirva de ayuda y de motivación a las personas que la ven. Nosotros desde el punto de vista del supply, básicamente siempre hemos creído que los proyectos que perduran en el tiempo, aún sea de manera intermitente o de manera continua, son los proyectos que aportan a la comunidad para la cual trabajan, ¿cierto? Claro. Básicamente nosotros como suplidores pudiéramos solo enfocarnos en vender productos, en pagar publicidad, en reclutar unos cuantos artistas que por un monto mensual en productos podrían darnos una gran publicidad, pero ciertamente decidimos aportar al gremio haciendo cosas como esta, mostrándole a las personas que van a entrar a este gremio que las cosas no suceden de la noche a la mañana. Acaban de escuchar a David, que tiene 10 años en esto. Así que si usted se acerca a él, no pretenda que usted valora lo que él tiene, simplemente por llegar. A usted le toca un camino que transitar y eso lleva mucha preparación, muchos días difíciles, pero como acaba de decir David, con enfoque, resistencia y constancia, todo se logra. Esta fue una sesión más del Top Tattoo Session. Nos vemos en la próxima.